Se podría haber evitado. Eso es lo peor de todo. No debería haber sucedido. Las playas de toda la costa del Golfo están limpias, son seguras y pueden usarse. Creo que BP se dio cuenta, al igual que nosotros, de que le resultaba más rentable hundirlo, ocultarlo y dispersarlo en vez de limpiarlo. Nos llevaron allí para aparecer ante las cámaras, para que cuando sobrevolaran el área con sus helicópteros pudieran decir que estábamos limpiando el petróleo, pero lo único que hacíamos era hundirlo y dar el espectáculo. No quiero que ningún dispersante se convierta en el agente naranja de este vertido de petróleo. El petróleo dispersado Si el dispersante llega a mezclarse con el limo, sea como sea, acabará con el organismo de las gambas. Serán los primeros animales afectados, no me importa lo que digan. Parece que ahora la mezcla se está deshaciendo en pequeñas gotitas. Creo que es una de las cosas más horribles que jamás he visto bajo el agua. Ellos llegaron e hicieron de las suyas amparados por la oscuridad. Fue una gran operación de encubrimiento. El 20 de abril del 2010 hubo una explosión en la plataforma de perforación Deepwater Horizon arrendada por BP. Causó la muerte de 11 empleados y heridas a otros 16. La gigantesca plataforma de $560 millones, que operaba a unos 65 kilómetros de la costa de Luisiana, se hundió a 1.500 metros de profundidad. Pocos días después ya se rumoreaba que un cabezal de pozo se había roto y que estaba liberando en el Golfo a diario cantidades desconocidas de crudo. Una especie de volcán de petróleo bajo las aguas marinas. Es una pregunta para la que nadie tiene respuesta. ¿Cuánto crudo se está derramando en el Golfo de México desde las profundidades marinas? Francamente, no importa si han sido 1 o 15. Tenemos recursos para hacer frente a mucho más que eso. Lo que realmente importa es que hay una fuga de petróleo y que debemos detenerla, y hacerlo lo antes posible. A pesar de lo que decía la mayoría de los especialistas, BP sostuvo que el cabezal roto liberaba el equivalente a unos 1.000 barriles de crudo diarios. Esa es la cifra a la que también se aferra BP. Lo estamos combatiendo tanto bajo el agua como en la superficie, y vamos a proteger la costa. Ha habido una estrecha relación entre las compañías petroleras y la agencia federal que les ha permitido perforar, pero está claro que el sistema ha fallado gravemente. La plataforma Deepwater Horizon no estaba equipada con el interruptor acústico a control remoto que en caso de derrame sella al instante los pozos. Estos interruptores cuestan unos $500.000, lo que gana BP cada 8 minutos aproximadamente. En otras partes del mundo, los interruptores acústicos son obligatorios en la perforación submarina. Sin embargo, en Estados Unidos, son las compañías petroleras las que deciden si quieren instalarlos o no. Un año antes de la explosión, BP presentó un plan regional de emergencia en caso de vertido. El documento, de 582 páginas, contó con la aprobación del gobierno federal, sin embargo, el plan era muy deficiente. Por ejemplo, se mencionan leones marinos, focas, nutrias marinas y morsas como recursos biológicos vulnerables del Golfo, pero en él no habita ninguno de estos animales. Hace referencia a Peter Lutz como experto en fauna nacional, pero Peter Lutz había fallecido 5 años antes. Y en ninguna de las 582 páginas del plan aprobado por el gobierno se habla de cómo detener un vertido de petróleo en aguas profundas. era frustrante ver los métodos, se podría decir que primitivos, que se aplicaron al principio para intentar sellar aquel pozo.
Ya existía un precedente. Bueno, no fue un precedente exactamente, pero de todas formas, algo muy parecido había pasado años atrás cerca de la costa de México, cuando se produjo el derrame del Ixtoc. En el Golfo de México, los trabajadores de la industria petrolera tratan de contener un derrame mucho mayor. Un pozo en llamas está arrojando unos 30.000 barriles de crudo diarios al Golfo. La Guardia Costera ya dijo que sería imposible recogerlo todo. En 1979, Pemex, la empresa petrolera estatal de México, estaba perforando un pozo con la plataforma petrolífera CETCO cuando se produjeron el vertido y la explosión. El peor derrame de la historia. Los trabajadores intentan colocar una campana gigante sobre el pozo. Se usará aviones para esparcir químicos sobre el petróleo derramado. En su punto máximo, el pozo arrojaba unos 4 millones de litros de crudo diarios. Los expertos inventaban procedimientos para contenerlo. Los expertos mexicanos lo llaman Operación Sombrero. Desde este fin de semana, los trabajadores intentan colocar una campana de acero de 300 toneladas sobre la boca del pozo descontrolado. Se están perforando 2 pozos de alivio para reducir la presión del pozo reventado y así poder taponarlo. El derrame de Ixtoc causó un daño enorme al ecosistema marino del Golfo y a la industria pesquera y se dejó sentir durante décadas. Hoy ha habido progresos a 1.500 metros bajo la superficie del Golfo. En el 2010, BP trata de detener el escape usando tácticas similares. Primero, con una cúpula de contención con una altura equivalente a 4 pisos, Operación Sombrero de Copa. Hoy BP ha cargado una de ellas en una barcaza y tiene previsto bajarla al fondo marino quizás este fin de semana. Este sistema de contención es el primero de este tipo. Al bajar la cúpula, esta se obstruyó a causa de la formación de hielo bajo el efecto del gas y el agua, y el intento fracasó. Luego vinieron las operaciones Top Kill y Jump Shot. Se inyectará lodo pesado y cemento en el pozo para sellarlo. En aguas poco profundas el éxito estaría garantizado, pero a esa profundidad solo pueden esperar que funcione. Se utilizaron las mismas técnicas tanto en el derrame del Ixtoc como en el de BP. Pero en el caso de BP se trataba de aguas profundas, hablamos de casi 2 kilómetros de profundidad, donde la presión es mucho mayor. El crudo caliente, lleno de metano, llegaba a las aguas frías del océano. Es algo sin precedentes. No hemos podido controlar el vertido del pozo, así que creemos que ha llegado el momento de contemplar otras opciones. Estoy muy decepcionada por el comunicado de hoy. Sé que todos ustedes están ansiosos porque el pozo se selle de una vez. Estamos tratando de mantener el vertido alejado de la costa. Esto es una guerra llena de traiciones porque... Tras semanas de informes contradictorios sobre el volumen del vertido... ¿Es menos del 50%? No lo sé, senador. Y los inútiles esfuerzos por contenerlo... ¿No lo sabe? No creo que se llame Plan de Prevención de Reventones. El presidente Obama declara que la respuesta del gobierno federal es concederle la mayor prioridad. Déjenme decirles que como presidente comparto su rabia y su frustración. El presidente Obama no era el único. La frustración se extendía por todo el mundo y la gente empezó a preguntarse si BP, el gigante del petróleo, de veras contaba con algún plan viable para detener el vertido. Saben, el gobierno debe encontrar un punto medio entre perforar sin parar y derramar sin parar. Tras varias semanas de noticias contradictorias en los medios e infructuosos intentos de sellar el pozo submarino, esto es, cuando menos, catastrófico. Un equipo de reporteros independientes decidió pasar a la acción. Viajaron a las costas estadounidenses del Golfo de México para averiguar in situ lo que estaba ocurriendo. Lo que hallaron les llevó a una investigación de 3 años. ¿Cuánto de mal? ¿Por qué no se ha hablado de esto? Hablaron con los habitantes de la zona, desde Luisiana hasta Florida. Se entrevistaron con pescadores, dueños de negocios y submarinistas. Sobrevolaron la zona cero acompañados de un biólogo marino. Llevaron a cabo análisis independientes del agua y del crudo para determinar los niveles de toxicidad. Mientras no vea los pases de prensa. Y fueron expulsados de los puntos clave por los servicios de seguridad de BP y la policía local. Apague esa cámara, por favor. Sí, claro. Muy bien. ¿La ha apagado? Por supuesto. Su viaje empezó en Nueva Orleans, 34 días después del desastroso vertido de BP. El restaurante Antoine, fundado en 1840, clásica cocina criolla francesa. Al recorrer sus calles, uno no diría que la región se estaba enfrentando al mayor desastre ambiental causado por el hombre que el mundo ha conocido, hasta que se menciona el vertido.
Está destrozando nuestro medio ambiente, nuestros estuarios, nuestros pantanos, nuestro marisco. Ahora hay una moratoria que afecta a la industria petrolífera y la gente se está quedando sin trabajo. En fin, que nos están haciendo polvo. No solo están matando a los animales, por supuesto. No solo a ellos, sino a nosotros nos matan. Todos sabemos cómo perforar, cómo sacar de allí el petróleo para llenarnos los bolsillos, pero nunca se nos ha ocurrido pensar en un plan de emergencia. ¿Qué le parece la gestión que se está haciendo del vertido? Creo que es el desbarajuste más caótico que he visto en mi vida. Se limitan a echarle cosas. Están venga a meter dinero sin conseguir nada. Tenemos un montón de gente merodeando en sus barcos como si se tratara de un simulacro de incendio en China. Tras pasar unos días en Nueva Orleans, el pequeño equipo se puso en contacto con un biólogo marino, el Dr. Carl Safina, presidente del Instituto Blue Ocean. Necesitaba un camarógrafo para documentar el vertido desde el aire. Ellos se ofrecieron voluntarios. Creo que es importante echar un vistazo en persona a lo que está ocurriendo. La verdad es que no me fío demasiado de lo que se dice en las noticias. Y además yo veo la fauna y los pantanos desde una perspectiva distinta. Creo que es de veras importante para mí verlo en persona si quiero hablar de ello con conocimiento de causa. Saldremos de la zona oeste de la ciudad de Nueva Orleans y nos dirigiremos hacia el sudeste, sobrevolando el río Mississippi hasta llegar al delta llamado Pie de Pájaro. En este punto estaremos sobrevolando la zona del siniestro. La zona cero. La zona cero. Sobrevolamos la zona cero justo por encima, sobre el origen del vertido y sobre las plataformas que están tratando de perforar esos pozos de alivio. Y es como si hubieran vaciado en el océano una gigantesca olla llena de aceite de motor usado. Por las manchas se advierte que era una capa de petróleo casi uniforme. La densidad del crudo no siempre es la misma. Hay masas de crudo muy gruesas que tienen la consistencia de la crema de cacahuete. Aunque sería más acertado decir que es como grasa lubricante. Por ahí podemos ver gruesas anacondas de crudo abriéndose camino y serpenteando sobre la superficie. Es realmente duro estar viendo todo esto. No puedes evitar pensar, Dios mío, es aterrador. Es de unas dimensiones aterradoras. Cuando lo ves a través de la cámara, solo puedes ver el área que la cámara es capaz de captar, aunque la cámara se mueva y grabe otra área. Pero lo cierto es que allá donde mires no verás otra cosa que petróleo flotando en la superficie del mar. Cuando se está en este escenario apocalíptico, sobre el origen del vertido que estas plataformas tratan de controlar por medio de pozos de alivio, cuando ves el resplandor del gas ardiendo y todos esos barcos y helicópteros, en fin, tiene algo de hipnótico. Creo que la estrategia ha sido la de ocultar el crudo. Parte de su responsabilidad civil se basa en la cantidad de crudo vertido. Por eso no quieren que la sepamos. Han estado entorpeciendo la capacidad del público para ver y saber. No quieren que haya científicos independientes haciendo valoraciones objetivas. No quieren que haya otras cámaras allí donde la fuga para hacer una estimación del vertido. Lo han estado dispersando en origen. El foco del vertido está muy concentrado y nadie querría dispersar una sustancia contaminante cuando tiene los medios para minimizar el daño. El doctor Safina se refiere a la decisión de BP de esparcir el dispersante químico Corexit sobre el petróleo, cuyos ingredientes están patentados y prohibidos en el Reino Unido, donde BP tiene su sede. BP esparció en el Golfo de México cantidades nunca vistas de químicos, cientos de miles de litros, sin que apenas se llevaran a cabo estudios sobre su impacto medioambiental. Lo que creíamos que era un buen producto. Algunas autoridades mostraron su preocupación. No quiero que ningún dispersante se convierta en el agente naranja de este vertido de petróleo. En este caso hay que seguir el rastro del dinero. ¿Quién ahorra dinero al usar estos dispersantes tóxicos? Bueno, pues BP. Estamos muy preocupados por todo lo que ignoramos. Los efectos a largo plazo sobre la vida acuática todavía no son desconocidos y debemos asegurarnos de que los dispersantes que se usan sean lo menos tóxicos posible. No solo esparcieron químicos sobre la superficie con ayuda de aviones, sino que también utilizaron una técnica llamada inyección submarina, consistente en usar una tubería de 1,5 kilómetros para inyectar dispersantes químicos en la propia boca del pozo.
Creo que es la primera vez que se prueba su uso a 1500 metros de profundidad. Me asombra que todavía no hayamos iniciado las pruebas necesarias, aún sabiendo que tendremos que recurrir a dispersantes en caso de vertido. Según la Agencia de Protección Medioambiental, el dispersante químico Corexit que eligió BP es mucho más tóxico y menos eficaz para el derrame de Luisiana que otros dispersantes. El 19 de mayo, la agencia pasó a la acción, transmitiendo a BP el siguiente mensaje. Hemos instado a BP a buscar alternativas más eficaces y menos tóxicas que el dispersante que se está usando. La Agencia de Protección Medioambiental fue la única organización que supo los ingredientes de Corexit 9527 por ser un secreto comercial. El portavoz de BP, Jack Peck, aseguró que el Corexit era bastante eficaz. El plazo de 24 horas que la Agencia de Protección Medioambiental dio a BP para buscar dispersantes menos tóxicos y más eficaces pasó por alto. BP siguió usándolo, alegando que sus alternativas presentaban problemas de disponibilidad y seguridad. Tenemos miles de embarcaciones y casi un centenar de aviones trabajando en ello. No fue ninguna sorpresa. BP estaba asociado con Nalco, la empresa productora de Corexit. La Agencia de Protección Medioambiental contraataca emitiendo esta directiva el 26 de mayo. BP debe abandonar la aplicación de dispersantes en superficie y reducir notablemente su uso submarino. Se señalaba además que para contemplar la posibilidad de excepciones se debía solicitar por anticipado una autorización por escrito. Ya es bastante malo tener un derrame de petróleo y encima se magnifica el impacto usando dispersantes en la superficie y en el lecho marino, sobre todo en el lecho marino. Es un error, un gravísimo error. Imaginen que tienen un huevo podrido en la mano. Seguro que a nadie se le ocurre romperlo y preparar una tarta con él, porque una vez hayas metido el huevo podrido en la tarta ya no podrás sacarlo. Eso es justamente lo que hace el dispersante. Está metiendo un huevo podrido en todo el Golfo de México. ¡Párenlo ya! ¡Salven nuestras bahías! ¡Párenlo ya! ¡Salven nuestras bahías! ¿Cómo va a recuperarse un sitio en el que ni siquiera los más pequeños microbios pueden sobrevivir? Si no hay oxígeno en el agua, si las barreras no funcionan y se sumerge todo el vertido. A BP le preguntamos, ¿cómo lo vamos a limpiar? No podemos hacer nada. Dejen de usar dispersantes, dejen de esconder su basura y empiecen a limpiarla ya. A finales de mayo y principios de junio, los científicos empezaron a descubrir grandes acumulaciones de petróleo bajo la superficie del mar. De una de ellas se dijo que tenía las dimensiones de Manhattan. Las pruebas han confirmado la presencia de una acumulación subacuática de petróleo en el Golfo, a mucha distancia de la plataforma Deepwater Horizon. En palabras del oceanógrafo Ian McDonald, había una enorme cantidad de material altamente tóxico en la columna de agua, tanto en la superficie como en su parte sumergida. La columna se desplaza por una de las cuencas oceánicas más productivas del mundo. El director de BP dijo que no existía ninguna prueba de que hubiera acumulaciones de petróleo bajo la superficie. Contrariamente a lo que dijo el director ejecutivo de BP, no están destinados a llegar a la superficie. En su mayor parte se quedarán a cierta profundidad. Sin embargo, BP, responsable de arreglar los daños colaterales, parece haber adoptado la decisión de negarlo todo continuamente. Insisten en que todo el petróleo está en la superficie. El petróleo está en la superficie. ¿Usted cree que estas acumulaciones no existen? Harry, nadie ha encontrado ninguna gran concentración de petróleo por debajo de la superficie. O sea que los científicos se lo han inventado. ¿Eso quiere decir? Esto es, según los críticos, lo que BP no quiere que veamos. Un remolino de petróleo y dispersantes químicos mezclados en una especie de sopa tóxica. ¡Oh, Dios mío! Forman unas grandes acumulaciones bajo la superficie del agua, a unos 8 o más metros de profundidad. Toda la columna de agua está llena de grumos de petróleo y dispersantes mezclados. Es realmente asqueroso. Creo que es una de las cosas más horribles que jamás he visto bajo el agua. A los científicos les preocupaba todo. Desde el plancton, las minúsculas plantas y animales que forman la base de la cadena alimentaria del océano, hasta los cachalotes. BP vertió en el Golfo alrededor de 4 millones de litros de dispersantes.
El equipo de rodaje viajó por los estados situados en el Golfo desde Luisiana hasta Florida durante los meses de junio, julio y agosto del 2010. Vino un capitán y nos habló del derrame de petróleo. Solo dijo que BP estaba rociando un químico sobre el petróleo que hacía que se hundiera. Así que no pueden decir a dónde irá a parar. Están contaminando todo lo que hay a nuestro alrededor. Todos los peces, los cangrejos, las ostras, nuestra vida, nuestra arena. Todo lo que nos permite ganarnos la vida está siendo destruido. Y parece que arreglar la situación va para largo, si es que se arregla algún día. Es muy triste. Yo diría que el petróleo está llegando a las aguas costeras y la situación es cada día peor. Y no se está limpiándolo bastante rápido. ¿Qué más les puedo decir? No saben cómo limpiarlo, ni dónde limpiar, ni cuándo acabará esto. No saben cómo poner las boyas. Las boyas no funcionan. Nada funciona. Tendrían que reunir a personas bien formadas para decidir qué camino tomar. Ya han ido demasiado lejos por un camino equivocado. Esto es principios de julio. El pozo sigue arrojando petróleo cada pocos días, algo similar al derrame del Exxon Valdez. El vertido parece no tener fin. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos levanta la prohibición de Obama para realizar nuevas perforaciones en el Golfo y nuestro equipo encuentra dificultades para hallar respuestas en tierra firme. ¿Cuántos kilos de arena hay en cada bolsa? ¿Hay alguien autorizado para hablar con la prensa? ¿Lo saben? Hola amigos, ¿a dónde llevan esas bolsas de plástico? ¿Alguien puede explicarme a dónde irán a parar? A todos los trabajadores, ya sean del gobierno, de BP o de contratistas privados que trabajan para BP, se les prohibió hablar con la prensa o con el público sobre su trabajo. ¿No deberían permitirles compartir con el público lo que están haciendo? He emitido una directiva por escrito, y puedo mostrarla para que conste, en la que se dice que la prensa tendrá acceso ilimitado a cualquier lugar donde estemos realizando operaciones, excepto si implica problemas de seguridad. Esa es mi política. Soy el comandante nacional de incidentes. ¿Le puedo hacer una pregunta? No le puedo decir nada. Chicos, ¿han pedido realmente a BP que deje de usar dispersantes? No puedo decirle nada. Tendría que ir a la oficina central. Creo que están deseando hablar. Oh, fantástico. ¿No sabe para quién trabaja? No, señora. ¿Usted se bañaría en el mar ahora mismo? No puedo comentar nada al respecto. Pero tendrá su opinión, ¿verdad? Hola, estamos grabando un documental. ¿Podría responder a un par de preguntas? Francamente, no me permiten hablar. Ah, ¿no? ¿Por qué? Parece que nadie sabe a dónde va todo esto. Bien, ¿este es su coche, señor? Sí, señor. Para empezar, está impidiendo el paso. Además, apague esa cámara, por favor. Sí, claro. Muy bien. ¿La ha apagado? Por supuesto. ¿Está grabando? Bueno, sí. Si apaga la cámara, le cuento lo que estoy viendo. A todos los que hemos estado por aquí, aunque sea un par de días, nos han prohibido entrar en según qué lugares. Hemos tenido líos con la policía y la oficina del sheriff. Nos han dicho que BP no quiere cámaras por aquí. Bueno, BP tenía permiso para perforar un agujero en el fondo marino, pero no para contaminar el Golfo de México. Hay microbios que pueden limpiar cierta cantidad de petróleo, pero se ha llegado a un punto de saturación y nadie sabe cuánto tardará el ecosistema en recuperarse. En otros lugares donde ha habido vertidos de petróleo llevó décadas. Este vertido podría considerarse uno de los mayores desastres medioambientales a los que se ha enfrentado nuestro país. Un ex empleado de BP acepta hablar con el equipo de rodaje a condición de que su identidad no sea revelada. Es la lista de las embarcaciones de refuerzo Correcto. que estaban rociando Corexit. Sí. Estuvo a cargo de alrededor de 80 embarcaciones de refuerzo que formaban parte de un programa organizado por BP para emplear a pescadores locales que se habían quedado sin trabajo a causa del vertido. Creo que BP se dio cuenta, y nosotros también, de que le resultaba más rentable hundir el petróleo
esconderlo y dispersarlo que simplemente limpiarlo. BP llenó de dinero los bolsillos de los dueños de estos barcos para tenerlos contentos y callados. No creo que tuvieran nunca la intención de encontrar y recoger ese petróleo. Les pagaron para que se hicieran a la mar, recogieran un poco de petróleo y dejaran el resto como estaba. De este modo, el centro de operaciones y BP obtenían la latitud y la longitud del lugar donde se encontró para saber dónde echar sus dispersantes. Cuenta que antes del atardecer, BP recogió todos los datos y se hizo cargo de la situación. Después iban allí por la noche para hacer de las suyas. Fue una enorme operación de encubrimiento. Lo que un día antes había sido una gruesa capa de petróleo color crema de cacahuete flotando en la superficie se convirtió en una porquería espumosa. Pero alguien tendrá que explicarme por qué BP no querría limpiar este derrame. Porque es más rentable para ustedes ir por la noche y hundir esa maldita porquería. Cuando encuentran petróleo flotando por ahí, les llaman a ustedes y les cuentan dónde está. Y lo primero que hacen es mandarlos a otra parte y luego envían allí los aviones y lo hunden. Eso es lo que ustedes hacen. Ya basta, hombre. Déjense de juegos y digan la verdad de una vez. Ustedes están hundiendo el petróleo, Jason. Y usted lo sabe. Sabe lo que están haciendo. Envían mi barco y por la noche lo meten en un grupo. Luego todos oímos cómo se acercan los aviones. Y al día siguiente ya no hay nada, solo espuma blanca. ¿Se cree que somos estúpidos? No somos estúpidos. Están hundiendo el petróleo hasta el fondo de nuestros caladeros. No solo me están arruinando ahora, sino que me están arruinando para el resto de mi vida. No voy a vivir lo bastante como para volver a comprar gambas. El equipo de rodaje viajó a Luisiana para hablar con la persona que se enfrentó públicamente a BP. Ya saben que todo nuestro marisco se alimenta en el fondo del mar. El plancton y los nutrientes de los que se alimenta el marisco, los peces pequeños, las gambas y los cangrejos, todo están en el fondo. Y si al buscar alimentos se encuentran con grandes masas de petróleo encima de su comida, a saber qué efectos puede tener. Y parece que la Guardia Costera también está ayudando a encubrirlo. Huele todo el rato como a líquido de encendedor o algo por el estilo. Yo vivo aquí, y nunca antes en todo el tiempo que llevo viviendo aquí había notado este olor. Por cierto, ahora mismo hay niños bañándose en estas aguas, en este mismo momento. Huele como en una refinería. Es benceno. ¿No les da asco? Sí. ¿Ven toda esa porquería marrón? Sí, ¿Saben qué es? es petróleo. Fíjate. ¡Qué asco! Sí, es asqueroso. Pero estuvieron bañándose hace poco. Es porque no teníamos ni idea de que el petróleo era tan malo. No sabía qué demonios era eso. ¿Cuándo fue? El fin de semana pasado. Fuimos a la costa del Golfo y el sábado por la tarde a los dos nos salieron sarpullidos por todo el cuerpo. ¿Qué te parece el agua? La piel me pica. ¿Te pica la piel? Gobernador, ¿la gente tendría que estar preocupada por la toxicidad? ¿Deberían estar preocupados por la presencia en el agua de sustancias dañinas? Esto siempre ha sido nuestra preocupación. Por eso seguimos haciendo pruebas continuamente para asegurarnos de que la gente pueda bañarse sin ningún problema. Nuestra primera obligación es la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Y el agua segura no tiene nada de tóxico y no puede hacer daño a nadie. Se trata más de una molestia que de otra cosa, pero es segura. Creo que los peces son bastante resistentes. Si yo fuera pez estaría mucho más preocupado por los tiburones y por las marsopas que por los dispersantes. Eso es lo que pienso, aunque de todos modos no soy científico. Las playas, el agua y el marisco están fuera de peligro. Según los datos disponibles, no hay indicios de toxicidad ni en la arena ni en el agua. Fue a principios de agosto del 2010 cuando un grupo de científicos informó de que el pozo había vertido 4,9 millones de barriles de crudo de Luisiana en el Golfo. La Agencia de Protección Medioambiental publicó un estudio que afirmaba que la mezcla de dispersantes y petróleo no es habitualmente más tóxica para las especies marinas que el petróleo por sí solo. Pequeñas gotas que pueden filtrarse directamente en la carne del pez. Mientras el gobierno da buenas noticias. La Casa Blanca ahora informa de que la mayor parte del crudo vertido por el pozo de Macondo ha desaparecido.
El petróleo ha desaparecido, lo recogieron, lo quemaron y lo almacenaron. La madre naturaleza también hizo su parte. Además, hay una bacteria natural en el océano que se lo está comiendo más allá de Margaret. Así que, por lo visto, lo crean o no, está desapareciendo. Un informe reciente por parte de nuestros mejores científicos demuestra que la mayoría del crudo se ha evaporado o disipado, o se ha quemado, dispersado o recuperado del pozo. Y el petróleo dispersado está en proceso de degradación. La cuantía de las multas depende de la cantidad de crudo que se pueda ver y medir. Y si desaparece, se ha ido, se ha evaporado o dispersado en el océano, entonces hay que pagar menos. El senador por Massachusetts, Ed Markey, el hombre que obligó a BP a publicar videos en alta definición del pozo averiado, afirmó entonces públicamente que BP roció el Golfo con dispersantes. Básicamente, escondían el crudo debajo de la alfombra. Lo utilizaron prácticamente a diario. Lo hicieron a pesar de que la Agencia de Protección Medioambiental dijo que debe usarse en raras ocasiones. Y lo que me preocupa es que se utilizó en mayor cantidad de lo que el propio gobierno permitió a BP. El director de operaciones de BP, Doug Suttles, responde a las acusaciones del senador Markey. Usted sabe que en el Comando Unificado trabajamos muy integrados los guardacostas, BP, la Agencia de Protección Medioambiental, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras agencias para decidir la respuesta correcta. Los dispersantes eran solo una herramienta. Había protocolos muy rigurosos que teníamos que seguir. Tuvimos que solicitar permisos para utilizar estos dispersantes. Se basaba en datos de vigilancia. El coordinador federal, los guardacostas tenían que aprobar formalmente las intervenciones. Y unas veces las aprobaban y otras no. El senador Markey y otros miembros del Comité de Energía y Comercio decidieron investigar la relación entre BP y la Guardia Costera de Estados Unidos. Enviaron esta carta al comandante de incidentes, Thad Allen, exigiendo a la Guardia Costera que explicase por qué permitieron que BP siguiese usando Corexit a pesar de la directiva del 26 de mayo de la Agencia de Protección Medioambiental que exigía abandonar o reducir sustancialmente su uso excepto en casos excepcionales. La respuesta del almirante Thad Allen incluía 250 páginas de documentación, la correspondencia entre BP y la Guardia Costera. Los documentos prueban que el 28 de mayo BP empezó a solicitar exenciones, 2 días después de que se emitiera la directiva. Durante los 2 meses siguientes, todas y cada una de las solicitudes fueron aprobadas. BP incluso solicitó autorización retroactiva aprobada por James A. Watson, contraalmirante de la Guardia Costera estadounidense. BP se inventó varios motivos para lograr las exenciones: la imposibilidad de retirar o quemar el crudo, el mal tiempo, el alto nivel de componentes orgánicos volátiles o la cantidad de petróleo. Los volúmenes de Corexit solicitados variaban de día en día: 2.000, 54.000, 72.000, 80.000, 136.000 litros. Y hacían correcciones a mano de las cantidades. En 250 páginas, los productores del documental no encontraron ni una sola solicitud rechazada. Todas las solicitudes de BP fueron aprobadas por la Guardia Costera de Estados Unidos y ocasionalmente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Al final, BP admitió haber rociado el Golfo con casi 7 millones de litros del dispersante químico Corexit. Esta es una antigua señal de la Guardia Costera de Estados Unidos, colocada para advertir a los pescadores de que serían multados con hasta $32.500 en caso de utilizar jabones u otros agentes dispersantes para limpiar el crudo, alegando que hacerlo es más peligroso para el medio marino que dejar el crudo en el agua sin tocar. El hecho de echar al Golfo semejantes cantidades de dispersante daña al plancton, daña a las tortugas, daña a todo ser vivo en el sistema, incluso altera los componentes químicos de la propia agua e incrementa la toxicidad del crudo al añadirle otra toxina al medio.
Es oceanógrafa, submarinista y escritora. La doctora Sylvia Earle fue nombrada primera heroína del planeta por la revista Time. Tras su experiencia con los vertidos de Exxon Valdez y en el Golfo Pérsico, la llamaron para dar asesoramiento en el desastre de Deepwater Horizon. Habló de algunos de los principales problemas que causa el uso de dispersantes. Se vuelve parte del océano y después se vuelve parte del plancton. Pasa a formar parte de la composición química del Golfo de México. Los peces tienen que nadar en él, se meten en su piel. Los animales que se alimentan por filtrado también lo sufren. También los cangrejos, las gambas, los peces están bañados en dispersante. No es la decisión más inteligente. ¿Preocupa que las partículas de petróleo dispersado sean tan pequeñas como para que puedan llegar a afectar a la cadena alimenticia? El petróleo dispersado son pequeñas gotitas y sería... Las pequeñas gotitas afectan a criaturas pequeñas y las grandes acumulaciones afectan a los animales de más tamaño, así que yo creo que el petróleo dispersado El marisco del Golfo es el más cuidadosamente examinado del mundo. No hay marisco en el mundo que se examine tan minuciosamente, ni muchísimo menos, como se hace aquí con el marisco del Golfo de México. Y el marisco es saludable. Estamos ayudando a los organismos reguladores locales de los 5 estados del Golfo a mejorar su percepción sensorial, para que sean capaces de detectar contaminación en el marisco procedente del Golfo. Unos son más fáciles que otros. La nariz de cada cual funciona de forma sensiblemente distinta. Lo que me resulta más difícil es notar el mal olor en las ostras. Me encanta esa camisa. Cállate y pesca. Yo no lo podía entender cuando cerraron este lugar. Podías pescar en la parte izquierda, pero no se podía ahí, en la parte derecha. Y tampoco en el puente. No lo entendía. Este es Frank, el hijo de Joe Patty. Desde 1935 es el capo del marisco en el Golfo. Yo tengo gambas que fueron congeladas antes del desastre de BP. Estas gambas son distintas a las que se atrapan ahora. Son diferentes. Me preguntan por qué y yo digo que se diferencian en la cabeza. La cabeza de una gamba es lo más importante. El cuerpo no es nada más que carne. La cabeza lo contiene todo en la gamba. Es como un cuerpo humano entero. La cabeza, el estómago. La gamba lo tiene todo en su cabeza. Las gambas blancas viven en el limo de noche y salen de día, mientras que las gambas rojas salen de noche y se esconden en el limo durante el día. Es decir, todas las gambas viven en el limo. Si el dispersante llega a mezclarse con el limo, sea como sea, acabará en el organismo de las gambas. Serán los primeros animales afectados. No me importa lo que digan. Aquí se dice de dónde procede el marisco. Alguien me dijo en una ocasión que hay microorganismos, pequeñas criaturas que no se pueden ver, que se comen el petróleo y el dispersante tan rápido que hasta creemos que nunca los hubo. ¿Usted se cree eso? De acuerdo con el oceanógrafo David Hollander, solo un 25% del petróleo ha sido contabilizado, quemado o recogido de la superficie. Del 75% restante no se sabe nada, lo que significa que se han volatilizado unos 680 millones de litros de crudo. Por lo que sabemos, el petróleo no se está acumulando en el lecho marino. No tenemos evidencias de que el petróleo se esté depositando en el fondo o que esté descendiendo hacia el fondo. El agua chapotea en torno a la nave a medida que bajamos hasta los 1500 metros de profundidad. Deberíamos estar viendo una vida desbordante, con criaturas como sacadas de una película de ciencia ficción, y no esta especie de paisaje lunar. No hay ningún animal arrastrándose por el fondo, solo gusanos tubícolas debilitados. Esto se llama pelusa oleosa y es gruesa.
Al encender la luz ultravioleta se advierten unas fosforescentes manchas de tinta. Es petróleo. Joy y otros científicos cuestionan el informe gubernamental según el cual la gran mayoría de petróleo se ha disipado. Se ha hundido, pero sigue allí y se va a degradar muy lentamente. ¿Cuánto tardará? Años o décadas. Ese olor cuando estamos allí. A veces me despierto por la noche y siento que me ahogo. Profesora de Ciencias del Mar en la Universidad de Georgia, la profesora Samantha Joy fue la primera científica que descubrió acumulaciones de petróleo en el Golfo en el verano del 2010. El equipo se encontró con ella en junio del 2011 para hablar sobre sus múltiples viajes al fondo del mar en el submarino Alvin. El estado de la superficie era una pesadilla. Pero cuando mirabas por debajo de la superficie, la pesadilla continuaba casi hasta el mismo fondo. Y eso es lo que la gente no entiende. No se trataba solo del petróleo de la superficie, estaba por todas partes, por todas partes. Fíjense en cómo se ha dispersado. Estos son gusanos muertos. Es como si alguien tomara una pistola de pintura y salpicara de petróleo el fondo. Cuando se trata de componentes del petróleo crudo, como benceno, oxileno, hidrocarburos aromáticos, estos compuestos pueden ser medidos con técnicas analíticas especiales. Pero cuando se empieza a dispersar el petróleo, estos compuestos se rompen. Todo lo que hacen los dispersantes es romper los compuestos. Eso no hace que desaparezca. Lo que quiero decir es que si usted pone 4 terrones de azúcar en el café y lo prueba, comprobará que se le pegan los labios. El azúcar está allí, aunque no presente una forma sólida. Es decir, el petróleo sigue allí, solo que es más difícil de detectar. Samantha Joy nos mostró unas imágenes del fondo del mar en su estado normal. Es zooplancton gelatinoso. La ecología del sistema se ha visto afectada. Pueden negarlo cuanto les dé la gana, pero no soy la única que lo ve. Las personas que estuvieron allí estudiaron el lecho marino, vieron corales cubiertos de petróleo, cangrejos cubiertos de petróleo, animales cubiertos de petróleo. Vieron el fondo de mar carente de vida en términos de megafauna y macrofauna. Se necesitarán años o quizás décadas para su recuperación. Varios pescadores aceptaron encontrarse con nosotros a condición de mantenerse en anonimato. ¿Trabajan para BP? No, claro que no. Bien, tenía que preguntarlo. Claro. Por si acaso. Lo comprendo. Nadie tiene ni idea de lo que pasa. Francamente, nosotros tampoco. Se ve que algunas especies lo están llevando bien, pero otras simplemente han desaparecido. Mamíferos, marsopas, delfines, están muriendo a montones, pero se lo tienen bien callado. Me he pasado la vida en el mar. Sé de lo que estoy hablando. El dispersante y todo lo demás que echaron allí. Sabe, los peces tienen una especie de mucosidad que los protege de otros organismos. Pues bien, esto le ha afectado y ha abierto paso a los parásitos. Les causan heridas y lesiones. Esto es lo que está pasando. Puede que no sea un destacado científico, pero sé que eso es lo que está pasando. Todos quieren que diga que todo va bien. Pues no, no va bien. Por todas partes hay anuncios de pescadores de Alabama diciendo todo va bien, todo va bien. ¿Quiénes son esos tipos? No los conocemos y yo siempre he pensado que conocía a todos los de por aquí. Llevo toda mi vida pescando camarones y nunca estuvo tan mal todo. Sé que las cosas no van bien. Han visto palometas a las que les sale algo de color violeta por la boca, que se descomponen antes de llegar al mercado. Sé que los cangrejos están muriendo. Están pasando muchas cosas que no son normales. Cosas que no habían pasado antes. ¿Sabe? Ellos dicen que hay que poner las cosas en contexto. Pues bien, el contexto es un verdadero desastre. Queremos asegurarnos de que la gente sabe que se puede trabajar en el Golfo. Las playas están preciosas y el marisco es delicioso. El año pasado muchas áreas incluso arrojaron cifras récord en cuanto a turismo. Se sigue progresando, pero eso no significa que hayamos concluido nuestro trabajo. BP sigue aquí y sigue comprometido con su tarea.
Me sorprende la poca cantidad de petróleo que se recogió. Me sorprende lo mal preparados que estaban para recoger el petróleo. Y me dejó pasmado que su mejor plan fuera disolverlo con dispersantes para que nunca terminara en nuestras manos. Escuché a los guardacostas y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica decir que los dispersantes no son más tóxicos que un simple detergente. Entonces, que se bañen en ellos. ¿A quién le gustaría bañarse en Corexit? A mí no. Y apuesto que usted no podría convencer a nadie de la administración de que se tomara un baño de Corexit. A finales de diciembre del 2012, el equipo de rodaje volvió a Luisiana para conversar con Dean Blanchard, presidente de Mariscos Dean Blanchard. Un mes atrás, el señor Blanchard había pescado algunas gambas que no parecían haber visto los omnipresentes anuncios de BP. Tiene algo que aparenta ser un tumor aquí, en el costado. No soy un científico, pero he visto gambas desde que nací y jamás me he encontrado con nada parecido. Básicamente la cabeza es 2 veces más grande de lo que debería ser. Está deformada por este lado y no tiene ojos. Está claro que algo va mal. Es lo que hay desde el vertido y el uso de dispersantes. Pero si van unos 150 kilómetros al este o al oeste, no verán cosas como estas. Tan solo aparecen de vez en cuando. De hecho, ahora estamos peor que en el 2011. En el 2011 teníamos excedentes del 2010 cuando no podíamos pescar. Así que el 2011 fue un muy buen año para el Golfo de México. En Alaska, durante el año siguiente al derrame, pasó lo mismo. Fue un año récord. Y aquí igual. Pero en el 2012 la producción en todo el Golfo cayó hasta el 30% de lo que acostumbrábamos a producir antes. Ahora bien, en cuanto a la producción local, ni siquiera llegamos al 5% de las cantidades de antes. Hoy puede haber 100 embarcaciones pescando gambas y volver con las manos vacías. Donald Waters lleva 4 décadas pescando en el Golfo y desde 1986 se dedica a la gestión de los caladeros. Tiene experiencia evaluando las poblaciones de pargo del Golfo y carite en el Golfo de México. Ahora estamos preparando la evaluación de la población de pargo del Golfo, que puede incluir o no datos posteriores al derrame. Aún no lo tienen decidido. La evaluación se realizará en el 2013 y si finalmente incluye datos posteriores al derrame, serán solo los de un año de los 5 que se tienen en cuenta, lo que supondrá solo el 8 o el 9% del total, por lo que tendremos unos resultados falseados. Solo la siguiente evaluación, dentro de 5 años, incluirá datos exclusivamente del periodo posterior al derrame y sabremos la verdad. Pero para entonces BP ya se habrá ido. Estamos en el año 2015. Es casi el 5º aniversario de la explosión de Deepwater Horizon. Y hemos sabido que el impacto sobre los ecosistemas ha sido mucho más amplio de lo que imaginábamos inicialmente. Creo que mucha gente era plenamente consciente del impacto que el derrame produciría sobre la zona costera. Pero no muchos se dieron cuenta de que entre el 10 y el 15% del petróleo yacía en el fondo del mar, afectando a los organismos que viven en las profundidades del océano y provocando repercusiones en las redes alimentarias que aún desconocemos. Si yo fuera el gran jefe y pudiera opinar sobre usar o no usar dispersantes, diría que no. Diría, por Dios, no. Creo que es realmente importante pensar en el significado de lo sucedido desde una perspectiva más amplia. Durante 30 años hemos tenido una cultura de desregulación.
Una cultura que parece devaluar la idea de que el gobierno está aquí para proteger los intereses de la mayoría de nosotros, más allá de los intereses inmediatos de unas cuantas personas como las grandes compañías petroleras que se preocupan sobre todo de sus ganancias. La supervisión era muy escasa. Obviamente no había ningún plan, ninguna preparación. Ni siquiera disponen de equipamiento para operar a tan gran escala. Pero no es solamente su culpa, aunque los acuse de todo esto. También nosotros tenemos una parte de culpa por permitir esta cultura de desregulación y también por permitir que durante 30 años el gobierno no haya buscado fuentes de energía alternativas porque no le pedimos que lo hiciera. Así que aunque acuse a BP y les eche la culpa de lo sucedido por no estar preparados, por tener tanta prisa y por preocuparse solo de sus ganancias, en cierto grado nosotros mismos permitimos que esto sucediera. Lo que debe entender la gente es que, aunque no les preocupe lo que nos pase o lo que le pase al Golfo, deben pensar en que, si han sido capaces de hacernos esto, a saber qué harán la próxima vez. Si pudiera hablar con el presidente Obama sobre el Golfo de México, le pediría que decretara la creación de santuarios marinos. Los arrecifes coralinos mesofóticos y los de aguas profundas, sobre todo en el noreste del Golfo, son ecosistemas increíbles, con una extraordinaria diversidad biológica y merecen ser protegidos. En el marco de la ley de antigüedades, el presidente puede conceder protección a ciertas áreas como si fueran monumentos. El presidente Bush, en el año 2006, de un plumazo declaró área protegida la zona que rodeaba las islas Hawái del noroeste. Y más tarde, hizo lo mismo con los alrededores del atolón Monroe, la fosa de las Marianas y varias otras áreas del Pacífico Occidental. Como monumentos estarán protegidos de la destrucción o extracción de recursos, vertido de desechos y pesca comercial. Con un par de firmas, creó zonas protegidas en el océano mayores que todos los parques nacionales juntos. El presidente Obama ha firmado un memorándum que establece una gran reserva marina en el Océano Pacífico. Esto significa que la pesca comercial y la prospección minera estarán prohibidas en la zona protegida. Se trata de una extensa área que consta de 7 islas diseminadas, atolones y arrecifes entre Hawái y la Samoa estadounidense. Las aguas que rodean estas islas son el hogar de corales, aves marinas, tiburones y vegetación que no existe en ningún otro lugar del mundo. Esto aumentó el área de protección en 1 millón de kilómetros cuadrados solo en esta zona. Es decir, es aproximadamente 4 veces la superficie del Reino Unido. Aumentará en gran proporción el área global de las zonas que se hallan actualmente protegidas. Solo ahora empezamos a entender plenamente la importancia del océano. Puede que no te importe incluso si sabes que la tiene, pero no te puede importar si no lo sabes.